Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 141. Barco hundido. Después de derrotar a Clawitzer, Linoone corrió hacia Yuga y saltó a sus brazos desde atrás. Yuga abrazó la cabeza de Linoone, alisando suavemente su pelaje despeinado debido a la batalla. Le reganó. Sinceramente, te caíste aquí y deberías haber esperado a que viniéramos a buscarte. ¿Por qué empezaste a deambular por ahí? ¿Sabes cuánto tiempo hemos estado buscándote? Aunque las palabras de Yuga transmitían reproche, su tono estaba cargado de preocupación. Después de pasar tanto tiempo con Linoone, Yuga había llegado a tratarlo, junto con Audino y Suellou, como parte de su propia familia. Sintiéndose culpable, Linoone bajó la cabeza y se disculpó sinceramente con Yuga, conmovido por el genuino interés de Yuga. Chimecho y Absol se acercaron por un costado y le dijeron algo a Linoone. Aunque Yuga no pudo escuchar sus palabras, estaba claro que también estaban preocupados por Linoone. Cuando encontraron a Linoone, Yuga finalmente se tranquilizó. Señaló al Clawitzer caído no muy lejos y le preguntó a Robert: ¿Quieres a este? Si no, lo capturaré. Robert sacudió la cabeza y dijo: No es necesario. Generalmente no capturo Pokémon en el exterior porque no puedo garantizar su potencial. A diferencia de Yuga, Robert no tenía la capacidad de evaluar el potencial de los Pokémon. Siempre creyó que si capturaba un Pokémon, tendría que hacerse responsable de su crianza. Como no se podía garantizar el potencial de los Pokémon salvajes, tendría que abandonarlos si no eran aptos para el entrenamiento. Esto no se alineaba con sus intenciones iniciales. En este sentido, Robert se diferenciaba de la mayoría de los entrenadores. Muchos de ellos capturaban con gusto cualquier Pokémon que les resultara atractivo en la naturaleza. Una vez que se daban cuenta de que no era adecuado para el entrenamiento, tal vez no dijeran que lo abandonaban, pero probablemente lo dejarían de lado y ya no le prestarían mucha atención. Robert, por otro lado, quería hacerse responsable de todos los Pokémon que capturaba, por lo que generalmente se abstenía de capturar Pokémon salvajes. Esto podría verse como una pequeña peculiaridad de su personalidad perfeccionista. Sin saber lo que pensaba Robert, Yuga dijo en tono de broma: Ustedes, ricos de segunda generación, ustedes, malvados capitalistas de fachada. Pero eso realmente provoca envidia. Después de decir esto, Yuga arrojó una Pokébola y capturó a Clawitzer. Yuga capturó a Clawitzer principalmente porque su potencial había alcanzado el nivel verde, lo que lo convierte en una excelente adición al ecoparque. Robert negó con la cabeza con una sonrisa, encontrando divertida la expresión envidiosa de Yuga. Como amigo de Yuga, Robert comprendía la situación familiar de esta. Sinceramente, admiraba la capacidad de Yuga para gestionar sin ayuda de nadie una guardería pequeña y desconocida y tratar constantemente de desarrollarla. Tomar una decisión firme en solitario no es fácil, y mantener esa determinación es aún más difícil. Robert creía que la capacidad de Yuga para mantener la guardería sin ayuda de nadie demostraba una determinación impresionante. Por supuesto, Robert había hecho todas esas suposiciones. Si Yuga se enterara de lo que pensaba, probablemente le daría una palmadita en el hombro y se echaría a reír a carcajadas. No había habido tal determinación por parte de Yuga. Había sido pura coincidencia cuando llegó por primera vez y obtuvo el sistema. Lo encontró bastante agradable y continuó usándolo. A veces surgen de esta manera malentendidos, ya sean positivos o negativos. Después de capturar a Clawitzer, Yuga dijo de repente: Oh, Robert, ¿crees que el barco hundido que estamos buscando podría estar aquí? Robert planteó dudas y dijo: Aunque este lugar está conectado al mar, ¿pueden los barcos entrar aquí? Yuga respondió con naturalidad: Bueno, ya que estamos aquí, busquemos a fondo. Quién sabe, quizá encontremos algo valioso. En ese momento, Linoone tiró de la pierna de los pantalones de Yuga con su pata. ¿Qué pasa, Linoone? Preguntó Yuga desconcertado. Al escuchar la pregunta de Yuga, Linoone salió corriendo abruptamente y luego se giró para indicarle a Yuga y a los demás que lo siguieran. ¿Tu Linoone descubrió algo? Adivinó Robert, viendo a Linoone salir corriendo. Sigámoslos y veremos, dijo Yuga, guiando a Chimecho y Absol mientras los alcanzaban. Al observar esto, Roberto también lo siguió con su Chimecho y Baltoy. Yuga y Robert siguieron a Linoone y tomaron varias curvas en los cruces. Después de un tiempo indeterminado, finalmente vieron a Linoone detenerse en una entrada. Cuando el grupo de Yuga se acercó a Linoone, se encontraron en un enorme espacio circular irregular.
La parte superior del espacio tenía un pequeño agujero que permitía que la limitada luz exterior penetrara e iluminara el oscuro interior. En el espacio se encontraba anclado el barco hundido que buscaban. Era mucho más grande de lo que Yuga y sus amigos habían imaginado. El barco estaba hecho de madera y tenía mástiles altos, lo que indicaba que era un velero. Sin embargo, la mayoría de los enormes mástiles estaban rotos y el casco del barco estaba hecho jirones y tenía varios agujeros grandes. No era de extrañar que se hubiera hundido. Debajo del barco había un cuerpo de agua, aproximadamente del tamaño de un lago pequeño, pero el entorno oscuro lo hacía parecer algo inquietante. Parece que tuvimos suerte sin mucho esfuerzo. Vamos a comprobarlo, le dijo Yuga a Robert que estaba a su lado. Robert asintió. Justo cuando ambos estaban a punto de dar un paso adelante, el agua frente a ellos se agitó. Uno por uno, Pokémon parecidos a camarones azules emergieron del agua, bloqueando el camino de Yuga y los demás. Sorprendentemente, estos Pokémon que obstruían no eran otros que las formas evolucionadas de los oponentes anteriores de Linoone, Clawitzer Clauncher. Al ver la expresión cautelosa del Clauncher, Yuga le susurró a Robert. ¿No se encuentran estos solo en la región de Kalos? ¿Cómo es que hay tantos aquí? Robert negó con la cabeza, indicando que él tampoco lo sabía. Después de que apareció Clauncher, Absol y Baltoy se posicionaron inconscientemente frente a sus respectivos entrenadores, listos para prevenir cualquier ataque repentino. Mientras Yuga estaba considerando negociar con estos Pokémon para permitirles el paso a la nave, el grupo más adelantado de Clauncher desató una andanada de burbujas hacia ellos. Reaccionando rápidamente, Yuga liberó su Bibillón, que se materializó frente a él. Justo cuando las burbujas se acercaban, Bibillón usó protección, creando una barrera blanca que bloqueó sin esfuerzo todos los ataques de las burbujas. Bibillón, Electrotela. Al ver al enojado Clauncher, Yuga abandonó la idea de negociar e inició un movimiento ofensivo. Una telaraña electrificada salió disparada cuando Yuga dio la orden. En un instante, la telaraña, que crepitaba con electricidad, salió disparada desde la posición de Bibillón y atrapó a un gran grupo de Clauncher. Los Pokémon atrapados emitieron gritos de dolor mientras luchaban dentro de la red electrificada. El contraataque de Yuga marcó el inicio de una batalla formal. Los Clauncher restantes, que ya no eran meros espectadores, entraron en acción uno tras otro. Capítulo 142. Los ancianos retrasados. Yuga se enfrentó al Clauncher en batalla, y Robert no se quedó de brazos cruzados. Lanzó su propio cincino y se unió a la lucha junto a Baltoy y Chimecho. Bibillón, paralizador. En esta batalla grupal a gran escala contra oponentes de nivel inferior, los movimientos que inducen estados como paralizador de Bibillón fueron muy efectivos. Ante la orden de Yuga, las alas de Bibillón revolotearon, llevándolo rápidamente por encima del Clauncher. Al ver a Bibillón encima de ellos, Clauncher desató ataques de rayo burbuja en un intento de golpearlo. Gracias a que Yuga hizo que Bibillón entrenara frente a un ventilador eléctrico durante un período prolongado, su velocidad de vuelo fue impresionante y hábil. Evadió hábilmente los ataques del rayo burbuja mediante giros y ascensos ágiles, al mismo tiempo que logró esparcir esporas aturdidoras sobre el Clauncher que se encontraba debajo. Bibillón realmente demostró su potencial índigo, con una eficiencia de entrenamiento que superó por mucho a la de otros Pokémon. Su inteligencia también era extraordinaria. En términos de nivel, Bibillón ya había alcanzado el nivel 32, superando a Chimecho, quien fue el primero en unirse al equipo de Yuga, y casi igualando a Florges, quien estaba en el nivel 33. Además, Bibillón poseía una inteligencia excepcional. Dominaba rápidamente todos los movimientos aprendidos, demostrando incluso facilidad para seguir desarrollándolos y controlarlos. Había avanzado con mayor fluidez con su movimiento principal, danza aleteo, en comparación con otros Pokémon. Bajo los efectos de paralizador, muchos Clauncher cayeron en parálisis, interrumpiendo significativamente sus intentos de usar ataques contra el equipo de Yuga. Aprovechando esta oportunidad, Robert lideró a Baltoy y Chimecho para derrotar con éxito al paralizado Clauncher uno por uno. Con la ayuda de la perturbación de gravedad de Chimecho, Absol, el miembro más fuerte del grupo de Yuga, cosechó rápidamente las cabezas de sus oponentes. No podía faltar Linoone, el miembro de más alto nivel y más poderoso entre ellos. Con su increíble velocidad y el uso de su movimiento juguetón y destructivo, atravesó el enjambre de Clauncher como un rayo, derribando a un oponente tras otro. Su desempeño en el campo de batalla fue indudablemente excepcional. En este punto, solo un puñado de Clauncher permanecían en pie. Bibillón, crea un tornado.
Habiendo contribuido con paralizador, Babylon, bajo el mando de Yuga, agitó rápidamente sus delicadas alas, generando fuertes ráfagas que transformaron la suave brisa en cuchillas cortantes. La brisa, que en un principio era suave y estaba bajo el control de Babylon, se volvió tan afilada como una espada, dispersando a los Clauncher restantes, que ya estaban debilitados, dejándolos dispersos e incapaces de continuar la lucha. El movimiento también logró obtener con éxito la cabeza final de los oponentes. Aunque la fuerza individual de estos Clauncher no era significativa, su abrumador número resultó ser un desafío. Después de derrotarlos a todos, incluso Absol y sus compañeros se quedaron sin aliento. Afortunadamente, con la experiencia de Chimecho como Pokémon de apoyo dedicado, un pulso cura restauró rápidamente la salud completa de todos. Chimecho había estado ayudando constantemente a Absol en la batalla, por lo que no había sufrido ninguna herida. Yuga se acercó al incapacitado Clauncher y seleccionó cuidadosamente a 14 de ellos. Luego usó Pokéballs para capturarlos. Después de guardar las Pokéballs en su bolsillo, Yuga se volvió hacia Robert y le preguntó: ¿de verdad no vas a atrapar una? El Clauncher es bastante bueno. Yuga realmente creía que los Clauncher eran Pokémon valiosos y por eso le sugirió a Robert que capturara uno. Sus rasgos excepcionales, habilidades versátiles y una especie decente sin duda los convertirían en un elemento distintivo de la guardería Yo-Yo. Robert sonrió y negó con la cabeza, rechazando la oferta de Yuga. Tenía curiosidad de saber por qué, con tantos Clauncher presentes, Yuga solo había capturado a una docena. Es una pena. Yuga sacudió la cabeza con pesar. Si Robert hubiera estado dispuesto a capturar uno, Yuga le habría dado con gusto un Clauncher con potencial verde. Como nota al margen, los 14 Claunchers que Yuga seleccionó eran de potencial verde, ya que no existían grados superiores. Sin embargo, la cantidad de Clauncher aquí era claramente mucho mayor que el enjambre de Gligars que encontraron antes, aunque la cantidad Pokémon de alto potencial era menos de una décima parte de ellos. Esto demostró cuán extraordinario era el poder del Orbe Guardián. Ahora que hemos lidiado con el Clauncher que bloqueaba nuestro camino, vayamos rápidamente a bordo de la nave y echemos un vistazo. Divertido por la expresión desconcertada de Yuga, Robert comentó. Al costado del canal había un camino que conducía directamente al barco hundido. Yuga y los demás doblaron una esquina y caminaron hacia él. Cuando llegaron a la mitad del camino, la superficie del agua comenzó a agitarse violentamente, seguida de salpicaduras de agua. Espíritus de color azul emergieron del agua, rodeando al grupo de Yuga. Cuando el agua se asentó, Yuga y su equipo finalmente pudieron distinguir la apariencia de estos espíritus. Todos eran formas evolucionadas de Clauncher, Clawitzer. Los Clawitzers eran más de 20, todos ellos de nivel 30 o superior. Eran mucho más formidables que los simples lacayos, los Claunchers, con los que se habían topado antes. El camino en el que se encontraban Yuga y los demás era extremadamente estrecho. Mientras Clawitzer seguía acercándose, solo podían permanecer uno detrás del otro en estado de vigilancia. ¿Qué hacemos? Estos Clawitzer son demasiado fuertes. No podemos con todos a la vez. Yuga expresó su preocupación a Robert. Robert permaneció en silencio, pero sacudió la cabeza con expresión seria. Era evidente que él también encontraba desafiante la situación. Estos Clawitzer probablemente eran los ancianos de los Clauncher a los que se habían enfrentado recientemente. Al ver que sus descendientes estaban siendo acosados por el grupo de Yuga, se habían presentado para defenderlos. En ese momento, Yuga habló de repente. Clawitzer, ¿también quieres abrumarnos en número, como Clauncher intentó atacarnos hace un momento? Eso es realmente despreciable. Clawitzer. Clawitzer, Clawitzer. Clawitzer, Clawitzer. Al escuchar la acusación de Yuga sobre su comportamiento como despreciable, Clawitzer se enojó y respondió con gritos de indignación. ¿Me equivoco? Son más que nosotros y quieren superarnos en número, igual que hizo el Clauncher. ¿No es ese el mismo truco? Yuga siguió provocándolos. Si bien esas burlas tan crudas podrían no tener mucho efecto en los humanos, fueron muy efectivas con Pokémon sencillos y de mente simple. En el caso de Clawitzer, que había evolucionado hasta su forma final y se encontraba en un nivel relativamente alto, sus personalidades tendían a ser orgullosas. Nunca toleraban que los menospreciaran, ya que la dignidad era crucial para ellos. Esto era particularmente pronunciado en los Pokémon que vivían en grupo, donde su dignidad simbolizaba su estatus dentro de la comunidad. El Clawitzer señaló a los derrotados Clauncher no muy lejos, quienes aún no habían recuperado la conciencia, y parloteó. ¿Estás sugiriendo que liberemos al Clauncher capturado?
Yuga dedujo fácilmente las intenciones de Clawitzer. Al escuchar las palabras de Yuga, Clawitzer asintió involuntariamente. Sin embargo, para su decepción, Yuga rechazó de plano su propuesta, diciendo: ¿No conoces las reglas de los humanos? Tenemos derecho a capturar Pokémon derrotados, especialmente cuando nos atacan primero. Eso nos da aún más razones para no dejarlos ir. Clawitzer intercambió miradas, aparentemente sin saber qué hacer. Finalmente, su mirada se desvió hacia su líder. Después de conversar en voz baja con los otros Clawitzer, el líder de los Clawitzer volvió a estrechar el cerco. Parecía que no tenían intención de dejar que el grupo de Yuga saliera airoso. Capítulo 142. Los ancianos retrasados. Yuga se enfrentó al Clauncher en batalla, y Robert no se quedó de brazos cruzados. Lanzó su propio cincino y se unió a la lucha junto a Baltoy y Chimecho. Bibillón, paralizador. En esta batalla grupal a gran escala contra oponentes de nivel inferior, los movimientos que inducen estados como paralizador de Bibillón fueron muy efectivos. Ante la orden de Yuga, las alas de Bibillón revolotearon, llevándolo rápidamente por encima del Clauncher. Al ver a Bibillón encima de ellos, Clauncher desató ataques de rayo burbuja en un intento de golpearlo. Gracias a que Yuga hizo que Bibillón entrenara frente a un ventilador eléctrico durante un período prolongado, su velocidad de vuelo fue impresionante y hábil. Evadió hábilmente los ataques del rayo burbuja mediante giros y ascensos ágiles, al mismo tiempo que logró esparcir esporas aturdidoras sobre el Clauncher que se encontraba debajo. Bibillón realmente demostró su potencial índigo, con una eficiencia de entrenamiento que superó por mucho a la de otros Pokémon. Su inteligencia también era extraordinaria. En términos de nivel, Bibillón ya había alcanzado el nivel 32, superando a Chimecho, quien fue el primero en unirse al equipo de Yuga, y casi igualando a Florges, quien estaba en el nivel 33. Además, Bibillón poseía una inteligencia excepcional. Dominaba rápidamente todos los movimientos aprendidos, demostrando incluso facilidad para seguir desarrollándolos y controlarlos. Había avanzado con mayor fluidez con su movimiento principal, danza aleteo, en comparación con otros Pokémon. Bajo los efectos de paralizador, muchos Clauncher cayeron en parálisis, interrumpiendo significativamente sus intentos de usar ataques contra el equipo de Yuga. Aprovechando esta oportunidad, Robert lideró a Baltoy y Chimecho para derrotar con éxito al paralizado Clauncher uno por uno. Con la ayuda de la perturbación de gravedad de Chimecho, Absol, el miembro más fuerte del grupo de Yuga, cosechó rápidamente las cabezas de sus oponentes. No podía faltar Linoone, el miembro de más alto nivel y más poderoso entre ellos. Con su increíble velocidad y el uso de su movimiento juguetón y destructivo, atravesó el enjambre de Clauncher como un rayo, derribando a un oponente tras otro. Su desempeño en el campo de batalla fue indudablemente excepcional. En este punto, solo un puñado de Clauncher permanecían en pie. Bibillón, crea un tornado. Habiendo contribuido con paralizador, Bibillón, bajo el mando de Yuga, agitó rápidamente sus delicadas alas, generando fuertes ráfagas que transformaron la suave brisa en cuchillas cortantes. La brisa, que en un principio era suave y estaba bajo el control de Bibillón, se volvió tan afilada como una espada, dispersando a los Clauncher restantes, que ya estaban debilitados, dejándolos dispersos e incapaces de continuar la lucha. El movimiento también logró obtener con éxito la cabeza final de los oponentes. Aunque la fuerza individual de estos Clauncher no era significativa, su abrumador número resultó ser un desafío. Después de derrotarlos a todos, incluso Absol y sus compañeros se quedaron sin aliento. Afortunadamente, con la experiencia de Chimecho como Pokémon de apoyo dedicado, un pulso cura restauró rápidamente la salud completa de todos. Chimecho había estado ayudando constantemente a Absol en la batalla, por lo que no había sufrido ninguna herida. Yuga se acercó al incapacitado Clauncher y seleccionó cuidadosamente a 14 de ellos. Luego usó Pokéballs para capturarlos. Después de guardar las Pokéballs en su bolsillo, Yuga se volvió hacia Robert y le preguntó: ¿De verdad no vas a atrapar una? El Clauncher es bastante bueno. Yuga realmente creía que los Clauncher eran Pokémon valiosos y por eso le sugirió a Robert que capturara uno. Sus rasgos excepcionales, habilidades versátiles y una especie decente sin duda los convertirían en un elemento distintivo de la guardería Yo-Yo. Robert sonrió y negó con la cabeza, rechazando la oferta de Yuga. Tenía curiosidad de saber por qué, con tantos Clauncher presentes, Yuga solo había capturado a una docena. Es una pena. Yuga sacudió la cabeza con pesar. Si Robert hubiera estado dispuesto a capturar uno, Yuga le habría dado con gusto un Clauncher con potencial verde. Como nota al margen, los 14 Claunchers que Yuga seleccionó eran de potencial verde, ya que no existían grados superiores.
Sin embargo, la cantidad de Clauncher aquí era claramente mucho mayor que el enjambre de Gligars que encontraron antes, aunque la cantidad Pokémon de alto potencial era menos de una décima parte de ellos. Esto demostró cuán extraordinario era el poder del Orbe Guardián. Ahora que hemos lidiado con el Clauncher que bloqueaba nuestro camino, vayamos rápidamente a bordo de la nave y echemos un vistazo. Divertido por la expresión desconcertada de Yuga, Robert comentó. Al costado del canal había un camino que conducía directamente al barco hundido. Yuga y los demás doblaron una esquina y caminaron hacia él. Cuando llegaron a la mitad del camino, la superficie del agua comenzó a agitarse violentamente, seguida de salpicaduras de agua. Espíritus de color azul emergieron del agua, rodeando al grupo de Yuga. Cuando el agua se asentó, Yuga y su equipo finalmente pudieron distinguir la apariencia de estos espíritus. Todos eran formas evolucionadas de Clauncher, Clawitzer. Los Clawitzers eran más de 20, todos ellos de nivel 30 o superior. Eran mucho más formidables que los simples lacayos, los Claunchers, con los que se habían topado antes. El camino en el que se encontraban Yuga y los demás era extremadamente estrecho. Mientras Clawitzer seguía acercándose, solo podían permanecer uno detrás del otro en estado de vigilancia. ¿Qué hacemos? Estos Clawitzer son demasiado fuertes. No podemos con todos a la vez. Yuga expresó su preocupación a Robert. Robert permaneció en silencio, pero sacudió la cabeza con expresión seria. Era evidente que él también encontraba desafiante la situación. Estos Clawitzer probablemente eran los ancianos de los Clauncher a los que se habían enfrentado recientemente. Al ver que sus descendientes estaban siendo acosados por el grupo de Yuga, se habían presentado para defenderlos. En ese momento, Yuga habló de repente. Clawitzer, ¿también quieres abrumarnos en número, como Clauncher intentó atacarnos hace un momento? Eso es realmente despreciable. Clawitzer. Clawitzer, Clawitzer. Clawitzer, Clawitzer. Al escuchar la acusación de Yuga sobre su comportamiento como despreciable, Clawitzer se enojó y respondió con gritos de indignación. ¿Me equivoco? Son más que nosotros y quieren superarnos en número, igual que hizo el Clauncher. ¿No es ese el mismo truco? Yuga siguió provocándolos. Si bien esas burlas tan crudas podrían no tener mucho efecto en los humanos, fueron muy efectivas con Pokémon sencillos y de mente simple. En el caso de Clawitzer, que había evolucionado hasta su forma final y se encontraba en un nivel relativamente alto, sus personalidades tendían a ser orgullosas. Nunca toleraban que los menospreciaran, ya que la dignidad era crucial para ellos. Esto era particularmente pronunciado en los Pokémon que vivían en grupo, donde su dignidad simbolizaba su estatus dentro de la comunidad. El Clawitzer señaló a los derrotados Clauncher no muy lejos, quienes aún no habían recuperado la conciencia, y parloteó. ¿Estás sugiriendo que liberemos al Clauncher capturado? Yuga dedujo fácilmente las intenciones de Clawitzer. Al escuchar las palabras de Yuga, Clawitzer asintió involuntariamente. Sin embargo, para su decepción, Yuga rechazó de plano su propuesta, diciendo: ¿No conoces las reglas de los humanos? Tenemos derecho a capturar Pokémon derrotados, especialmente cuando nos atacan primero. Eso nos da aún más razones para no dejarlos ir. Clawitzer intercambió miradas, aparentemente sin saber qué hacer. Finalmente, su mirada se desvió hacia su líder. Después de conversar en voz baja con los otros Clawitzer, el líder de los Clawitzer volvió a estrechar el cerco. Parecía que no tenían intención de dejar que el grupo de Yuga saliera airoso. Capítulo 143. El Clawitzer que avanza. ¿Qué debemos hacer? Robert estaba cada vez más ansioso a medida que el cerco se acercaba. Con un rápido cambio de pensamiento, Yuga se volvió hacia Clawitzer que se acercaba y dijo: Podría liberar al Clauncher si quieres. Al oír esto, Clawitzer se detuvo y miró fijamente a Yuga, indicándole que continuara. Yuga se aclaró la garganta y continuó. Sigamos las reglas de los humanos. Tendremos una batalla 1 contra 1. Si ganas, liberaré el Clauncher y nos iremos sin molestarte. Las palabras de Yuga hicieron que Clawitzer agitara jubilosamente sus enormes garras. Pero antes de que pasaran 3 segundos, Yuga agregó: No te emociones demasiado todavía. Ya que estamos siguiendo las reglas humanas para esta batalla, si pierdes, tendré el derecho de capturarte. Al oír esto, la ira estalló entre los Clawitzer. Levantaron sus garras, listos para atacar a Yuga. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? La situación de Yuga se estaba saliendo un poco de control, por lo que rápidamente continuó burlándose de ellos. Afortunadamente, las provocaciones de Yuga todavía funcionaron. El líder de Clawitzer dio un paso adelante, apaciguó la ira de los demás y aceptó el desafío de Yuga.
Aunque los otros Clawitchers mostraron reacios, finalmente aceptaron bajo el mando de su líder. Claramente, el líder de Clawitcher tenía un fuerte sentido de orgullo y confianza en su propia fuerza. Al ver que Yuga engañó fácilmente a Clawitcher, Roberta sintió con admiración y le levantó el pulgar, ganándose una ceja levantada de satisfacción de Yuga. Enfrentando las probabilidades imposibles cuando todos los Clawitcher atacaban juntos, el grupo de Yuga estaba en desventaja. Sin embargo, al enfrentarlos uno por uno, Yuga no se sintió preocupado. El líder de Clawitcher, que tenía el nivel más alto, estaba varios niveles por debajo de Linoone, que ya tenía el nivel 46. Cambiemos de ubicación. El terreno aquí es todo agua y mis Pokémon no pueden moverse bien, le dijo Yuga al líder de Clawitcher. Clawitcher. El líder de Clawitcher asintió y aceptó la petición de Yuga. El grupo de Clawitcher y Yuga se trasladó a una zona abierta junto al agua. El líder de Clawitcher y Yuga se prepararon para la batalla. Por supuesto, Yuga envió a su Linoone más poderoso. A Yuga le preocupaba que la fuerza de los otros Pokémon no fuera suficiente para enfrentarse al líder de Clawitcher, por lo que hizo que Linoone asumiera el desafío. Linoone se puso de pie, a cuatro patas, mirando solemnemente al líder de Clawitcher. Era cauteloso y no se atrevía a ser descuidado. Por su batalla anterior con un Clawitcher, sabía que este Pokémon no era fácil de derrotar. Linoone, usa golpe cabeza. Yuga tomó la iniciativa e hizo que Linoone usara su movimiento con Star, golpe cabeza. Linoone se convirtió en una mancha de luz y corrió hacia el líder de Clawitcher. Sin embargo, la velocidad de reacción del líder también fue impresionante. Disparó una pistola de agua hacia el suelo, anulando el impacto del ataque de cabezazo de Linoone. Logró esquivar el ataque desapareciendo en el suelo, escapando por poco del cabezazo de Linoone. Sin embargo, el ataque de Linoone no se detuvo allí. En el momento en que su cabezazo falló, una bola sombra apareció sin necesidad de la orden de Yuga, disparándose hacia el líder de Clawitcher que aún se movía y golpeándolo con éxito. Clawitcher. 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 Al ver que su líder fue reprimido desde el principio, el otro Clawitcher se puso ansioso y comenzó a gritar. El líder de Clawitcher sacudió la cabeza, tratando de sacudirse el aturdimiento causado por el golpe. Levantó su gran garra y disparó una energía blanca con forma de dragón, el pulso dragón. Sin embargo, Linoone fue increíblemente rápido. Se alejó del ataque de pulso dragón lanzándose rápidamente en otra dirección. El ataque falló y dejó un hoyo considerable en el suelo. Al ver el enorme cráter causado por el pulso dragón fallido, Yuga se estremeció. Si Linoone hubiera sido alcanzado por ese ataque, podría haber perdido la mitad de su salud. Linoone, usa rebote para evadir. No dejes que Clawitcher te golpee con sus movimientos. Sin dudarlo, Yuga le ordenó a Linoone que usara su movimiento bote. Al ver que su pulso dragón era fácilmente esquivado, el líder de Clawitcher se frustró. Inmediatamente, formó otra energía violeta oscura y lanzó otro juego sucio, apuntándolo a Linoone. Linoone, carantoña. Linoone se elevó a su máxima altura, una luz rosa lo rodeó y giró en espiral hacia la columna de energía creada por el juego sucio, estrellándose contra el líder de Clawitcher. Incapaz de igualar la velocidad de Linoone, el líder de Clawitcher fue golpeado por la carantoña, haciéndolo volar y estrellándose contra una roca no muy lejos. A medida que la situación para el líder de Clawitcher se hacía cada vez más desfavorable, el resto de Clawitcher se volvía cada vez más inquieto. Linoone, otra bola sombra. Aprovechando la ventaja de la derrota del líder, Yuga siguió adelante. Otra bola de energía negra se disparó hacia el líder de Clawitcher, que estaba presionado contra la pared. Sin embargo, el líder de Clawitcher no se quedó quieto, sino que tomó represalias con otro pulso dragón. Claramente, en términos de poder de ataque, el líder de Clawitcher tenía la ventaja. Su pulso dragón destrozó la bola sombra con facilidad y continuó avanzando hacia Linoone. Después de una violenta explosión, el pulso dragón del líder Clawitcher golpeó a Linoone, quien no logró esquivarlo a tiempo. Afortunadamente, el poder de pulso dragón fue mitigado por bola sombra, lo que resultó en solo daños menores a Linoone. Cuando el líder de Clawitcher golpeó a Linoone, los otros Clawitcher inmediatamente vitorearon y se animaron nuevamente, sacudiéndose de su mala racha anterior. Al ver que el pulso dragón tuvo efecto, el líder de Clawitcher inmediatamente lanzó otro pulso dragón. Sin embargo, este movimiento ya no funcionó en Linoone, que ahora estaba preparado. Con un aumento de velocidad de sus poderosas patas traseras, Linoone evadió fácilmente el pulso dragón.
Yuga notó que, si bien este Clawitzer era realmente fuerte, su falta de entrenamiento en batallas reales probablemente hacía que su velocidad de ataque fuera lenta. Esta era una de las principales razones por las que Linoone evadía fácilmente sus movimientos. Linoone, tras esquivar el pulso dragón, volvió a acelerar y utilizó golpe cabeza, transformándose en un rayo de luz blanca que chocó fuertemente contra el líder de Clawitzer. Esta vez, finalmente incapacitó al líder. Al ver a su líder derrotado, los otros Clawitzer inmediatamente se agitaron y algunos incluso asumieron posturas agresivas. Al observar esto, la expresión de Yuga cambió ligeramente y dijo con severidad: ¿Qué es esto? ¿Quieres dar marcha atrás ahora? No olvides lo que acordamos. No olvides lo que te dijo tu líder. Por supuesto, Yuga no sabía lo que el líder de Clawitzer les había dicho a los demás. No entendía el lenguaje de los Pokémon. Solo estaba apostando por la dignidad del líder para evitar que traicionara a sus seguidores. Al oír las palabras de Yuga, Clawitzer se quedó en silencio. Miraron a izquierda y derecha, aparentemente inseguros de qué hacer. En ese momento, un Clawitzer más pequeño dio un paso adelante. Parecía ser relativamente joven y probablemente había evolucionado recientemente. Primero, señaló a Yuga, luego hizo un gesto hacia el cercano Linoone, asumiendo una postura de combate. ¿Estás diciendo que quieres pelear conmigo?, preguntó Yuga. El pequeño Clawitzer asintió. Yuga ciertamente no rechazaría a un Pokémon que se acercara a él voluntariamente. Sin embargo, lamentablemente, la fuerza de este pequeño Clawitzer era mucho menor que la de su líder. No pudo soportar más que unos pocos movimientos de Linoone antes de derrumbarse. Al ver a su miembro más pequeño desafiar a Yuga, otros Clawitzer comenzaron a solicitar batallas con él también. Había que reconocer que estos Pokémon no tenían miedo. Aunque cualquiera con ojos perspicaces podría decir que no eran rivales para Yuga, aún así se lanzaron hacia adelante sin dudarlo. Por supuesto, Yuga y Robert no podían encargarse de más de 20 altos Pokémon a la vez. Los enfrentaron con sus Pokémon, turnándose para luchar y finalmente lidiando con los más de 20 Clawitzer, cada uno de los cuales tenía un nivel superior a 30. Yuga aceptó las Pokéballs que contenían a Clawitzer que le entregó Robert y volvió a preguntar: ¿realmente no las quieres? Robert negó con la cabeza. Era la tercera vez que Yuga se lo pedía y seguía negándose. Capítulo 144. Exploración. El potencial de estos 20 Clawitzers no era todo verde. Varios de ellos eran solo amarillos. Sin embargo, Yuga los conservó a todos debido a sus niveles decentes. Cuanto más alto sea el nivel de un Pokémon, mayor será la probabilidad de que produzca crías con gran potencial. Además, con la presencia de los orbes guardianes en el ecoparque, su uso como material de reproducción aún era factible. Sin embargo, a pesar de este gran grupo de Clawitzers y Claunchers, Yuga no encontró ni un solo Pokémon con potencial a full. Se sintió un poco decepcionado, pero esto era normal. Gligar y Flygon fueron las excepciones. Gracias a ti, de lo contrario quizás no hubiéramos podido salir hoy, dijo Robert con emoción, mirando a Yuga. Yuga respondió modestamente: no, en absoluto. Solo tuve que pensar con rapidez. En realidad, Yuga recordó cuando domó a Houndour y utilizó un enfoque similar. Sin embargo, la situación en aquel entonces era un poco diferente a la actual. Houndour y Houndoom eran Pokémon orgullosos por naturaleza, por lo que Yuga no había tenido que esforzarse tanto como ahora. Basta de charla, ahora finalmente podemos explorar el interior del barco hundido. Después de decir esto, Yuga guió a Linoone y Chimecho de regreso al camino que conducía al barco hundido. Yuga suspiró con frustración. Es demasiado alto, ¿cómo se supone que vamos a subir? Robert señaló a los dos Chimecho que flotaban en el aire y dijo con una sonrisa: ¿no los tenemos todavía? Bien, mírame, después de luchar durante tanto tiempo mi mente se ha vuelto embocada. Yuga se había acostumbrado demasiado a pensar a la manera de su mundo pasado, a veces olvidando inconscientemente a las criaturas mágicas llamadas Pokémon que lo rodeaban. Con la ayuda psíquica de Chimecho, Yuga y Robert abordaron con éxito el barco hundido. Cuando pisaron la cubierta, Yuga vio que la mayor parte de la madera se había podrido y no era tan resistente como el material de madera habitual. En cambio, era algo blanda. Entremos a la cabaña y echemos un vistazo, sugirió Robert. Yuga asintió. En este punto, el Absol de Yuga había sido llamado cuando abordaron la nave, por lo que solo Chimecho, Linoone y Bibillón estaban afuera. También fueron llamados nuevamente Cincino y Baltoy de Robert, dejando solo a Chimecho afuera. Yuga y Robert pasaron por la cubierta principal del barco y entraron sin problemas en la cabina.
Sin embargo, el interior estaba oscuro y, sin linternas, no podían ver la situación con claridad. Da un poco de miedo, comentó Yuga con disgusto. Frente a ese espacio oscuro y húmedo que emitía un olor a moho, la gente no podía evitar sentirse un poco repelida. Un poco. Convino Robert, sintiendo lo mismo. Este barco era bastante grande y era evidente que la cabina tenía más de un nivel. Probablemente, el barco entero estaba inclinado porque la mitad delantera del barco había tenido problemas primero. Con un área tan grande, será mejor que nos dividimos para buscar, o no sabremos cuándo terminaremos, sugirió Robert. ¿En serio? Yuga no estaba muy dispuesta. Este lugar parecía inquietante y hostil. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? El tono de Robert era juguetón. Ya basta, separémonos. Chimecho, Linoone, Bibillón, vámonos. Dijo Yuga y guió a su Pokémon hacia abajo. La mitad delantera del barco estaba inclinada hacia abajo, mientras que la mitad trasera estaba elevada, por lo que Yuga fue a explorar la mitad delantera del barco hundido. Después de buscar, nos encontraremos aquí de nuevo. Gritó Robert hacia donde Yuga ya había desaparecido en la oscuridad. Lo tengo. La voz de Yuga llegó desde la distancia. Cri cri, cri cri. Yuga sostenía una linterna y, de vez en cuando, se oía el sonido de pisadas sobre madera rota bajo sus pies. Sumado al ambiente completamente oscuro y silencioso, realmente parecía una escena de una película de terror. En ese momento, una risa espeluznante resonó desde algún lugar, enviando escalofríos por la columna de Yuga. Yuga sabía con certeza que esto era obra de un Pokémon de tipo fantasma, pero no pudo evitar sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Linoone, usa rastreo. Yuga ya no quería escuchar esos extraños sonidos, por lo que esperaba que Linoone pudiera encontrar al Pokémon tipo fantasma responsable de ello. Linoone movió la nariz y de repente usó bola sombra hacia el área sobre la cabeza de Yuga. Un Duskule descendió flotando desde arriba de una manera un tanto tambaleante. Sin embargo, al ver los dos ojos de Yuga mirándolo directamente, Duskule gritó de miedo y huyó. Este Duskule era de potencial naranja, y Yuga no tenía ganas de perseguirlo, por lo que continuó caminando hacia abajo. A medida que Yuga continuaba descendiendo, el haz de la linterna a menudo asustaba a algunos de los Pokémon que vivían allí. Zubats, Chinchou y Corphish, por nombrar algunos. Sin embargo, estos Pokémon eran bastante tímidos. Cuando se asustaban, no solo no atacaban a Yuga, sino que salían corriendo. Yuga continuó caminando hacia abajo. De repente, vio una luz brillando frente a él y aceleró el paso para alcanzarla. Al llegar al lugar, Yuga se dio cuenta de que había llegado a la parte delantera del barco hundido. Su posición actual parecía ser la proa de la cabina original del barco. Desafortunadamente, ya se había hecho un gran agujero frente a la cabaña, y la luz que Yuga vio brillaba a través de ese agujero hacia la cabaña. Yuga supuso que ese gran agujero en la cabina de proa era probablemente la razón principal por la que el barco se había hundido. Este agujero había destruido la parte delantera del barco, conectando la zona exterior del agua con la cabina a través de este agujero. Usando la linterna, Yuga miró alrededor de la cabina de proa y de repente vio varios Claunchers, junto con numerosos huevos Pokémon ubicados en nidos hechos de plantas acuáticas. Yuga no esperaba encontrar inadvertidamente las zonas de anidación de los Clawitzer. Esos Claunchers probablemente eran los guardianes de los huevos. La luz de la linterna de Yuga sobresaltó inmediatamente a estos Claunchers, y todos dispararon rayo burbuja a Yuga. Bibillón, protección. El movimiento proteger realmente estuvo a la altura de su reputación como habilidad defensiva. Todos los rayos burbuja fueron bloqueados sin ningún problema. Linoone, bola sombra. Chimecho, psíquico. Bibillón, electrotela. Los Claunchers restantes no eran fuertes. Bajo los sucesivos ataques de los Pokémon de Yuga, perdieron rápidamente su capacidad de luchar. Sin embargo, el potencial de estos Claunchers estaba por debajo del verde, por lo que Yuga no les prestó más atención. Yuga estaba un poco desconcertado. Se preguntó cómo una tarea tan vital como proteger los huevos Pokémon había sido asignada a estos Pokémon débiles. Justo cuando Yuga estaba a punto de dar un paso adelante para examinar estos huevos, de repente escuchó el sonido del agua detrás de él. Block, splash. Seguido por el sonido del grito de un Pokémon. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.